Bienvenidos a tu consulta médica, el espacio de divulgación científica de referencia absoluta y rigurosa donde realizamos una revisión profunda, exhaustiva, minuciosa, pormenorizada y analítica de episodios anteriores con el firme propósito de descubrir y poner a su entera disposición las herramientas científicas más potentes, rigurosas, eficaces y prácticas destinadas a optimizar de manera integral la salud mental, la salud física y el rendimiento humano en todas sus dimensiones posibles y niveles de complejidad. Hoy continuaremos nuestra conversación detallada, técnica y fundamentada sobre la neuroplasticidad, esta increíble, asombrosa y fundamental característica biológica intrínseca de nuestro sistema nervioso que le permite cambiar, remodelarse, fortalecerse y adaptarse funcionalmente en respuesta directa a la experiencia vivida, a los estímulos ambientales e incluso de maneras que nosotros, de forma consciente, voluntaria y deliberada, decidimos cambiar para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra agudeza cognitiva y nuestra resiliencia biológica. Es una realidad estadística y clínica que la gran mayoría de las personas no saben cómo acceder de manera efectiva a los mecanismos moleculares y electrofisiológicos de la neuroplasticidad, y precisamente de eso se ha tratado este mes temático del podcast que hemos dedicado a desentrañar los misterios del cerebro. Hemos explorado la neuroplasticidad desde diversas perspectivas científicas de vanguardia, hablamos extensamente sobre la plasticidad representacional, la importancia crítica y biológica de la concentración enfadada y el papel determinante de la recompensa dopaminérgica en el fortalecimiento de las conexiones sinápticas, analizamos este asombroso, complejo y sorprendente aspecto del sistema vestibular y cómo alterar nuestra relación física y sensorial con la gravedad, además de la necesidad de cometer errores deliberados y frecuentes al intentar aprender una habilidad nueva para abrir las puertas moleculares a la plasticidad neuronal al señalarle al sistema una necesidad urgente de adaptación y cambio. Sin embargo, hasta este momento no hemos profundizado lo suficiente sobre cómo dirigir esa plasticidad hacia resultados específicos y tangibles ni de cómo deshacer, inhibir o desaprender de forma efectiva aquello que no queremos o que resulta perjudicial en nuestro sistema nervioso central. Por eso, hoy exploraremos ese aspecto fundamental, transformador y necesario de la neuroplasticidad en el contexto de un tema de suma importancia, extremadamente delicado y a menudo incomprendido por el público general y los profesionales de la salud, el dolor y, en algunos casos específicos y graves, las lesiones traumáticas del sistema nervioso y de los tejidos periféricos asociados. Como siempre en este podcast de rigor científico, analizaremos algunos aspectos técnicos del mecanismo biológico subyacente, pero también abordaremos con detalle los principios fundamentales de la fisiología y la anatomía funcional. Estos principios son, por mucho, más importantes que cualquier experimento aislado o descripción técnica de un mecanismo específico, y ciertamente mucho más trascendentales que cualquier protocolo rígido o receta genérica, porque permiten al individuo reflexionar de manera crítica sobre su propio sistema nervioso y trabajar con él de la manera personalizada que mejor se adapte a las necesidades biológicas y psicológicas de cada uno. Comencemos nuestra discusión técnica y detallada sobre el dolor y los somas, entendiendo el sistema somatosensorial como el pilar absoluto de nuestra interacción física con el mundo exterior y con nuestro propio interior. El sistema somatosensorial, como su nombre lo indica claramente con sus raíces latinas, participa en la comprensión, transducción y procesamiento del tacto y la sensación física en nuestro cuerpo a través de una red compleja y vasta de neuronas sensoriales primarias y secundarias. La forma más sencilla de conceptualizar el sistema sensorial somático es visualizar que tenemos miles de pequeños sensores biológicos llamados receptores distribuidos estratégicamente por toda nuestra geografía corporal, desde la superficie cutánea hasta las vísceras. Estos sensores se presentan en forma de neuronas especializadas, células nerviosas altamente diferenciadas que residen en nuestra piel y en las capas más profundas de la dermis, los músculos, las fascias y los órganos debajo de ella. Algunos de estos sensores corresponden específicamente al tacto mecánico o mecanorrecepción, como por ejemplo la presión detectada por los corpúsculos de Pacini o los discos de Merkel en el dorso de la mano o en un punto concreto de la espalda. Otros sensores, conocidos como termorreceptores, responden de forma específica a las variaciones de calor, al frío extremo mediante los corpúsculos de Krause y a la vibración de alta frecuencia. Tenemos una cantidad ingente de receptores diferentes en nuestra piel que toman esa información ambiental cruda y la envían a través de estos cables biológicos llamados axones,
en forma de señales eléctricas codificadas como potenciales de acción, a nuestra médula espinal a través de las astas dorsales y luego directamente a los centros de procesamiento superior en el cerebro, específicamente a la corteza somatosensorial primaria en el giro postcentral. Dentro de la médula espinal y el cerebro tenemos centros de procesamiento jerárquico que interpretan esa información y que realmente dan sentido, coherencia y significado a esas señales eléctricas abstractas para convertirlas en percepciones conscientes. Esto es biológicamente asombroso porque ninguno de los sensores periféricos tiene una forma única o mágica de información química. Simplemente envían potenciales eléctricos que el sistema nervioso central debe decodificar basándose en la ubicación anatómica, la frecuencia de disparo y la intensidad del estímulo original. Hablemos ahora con rigor de la sensación de dolor, que es, aunque no lo crean, una palabra sumamente controvertida y debatida en el campo de la neurociencia académica y la medicina del dolor. Los investigadores de élite prefieren usar el término técnico y preciso de nocicepción para referirse al proceso fisiológico, reservando la palabra dolor para la experiencia psicológica resultante. Los nociceptores son los sensores específicos, a menudo terminaciones nerviosas libres, situados en la piel y los tejidos profundos que detectan tipos particulares de estímulos potencialmente nocivos, destructivos o dañinos para la integridad celular. La palabra nocicepción proviene etimológicamente del latín nocere, que significa dañar o perjudicar. ¿Por qué la neurociencia moderna evita hablar simplemente de dolor como una unidad simple? Porque el dolor es una construcción inherentemente subjetiva, tiene un componente mental, emocional y afectivo y un componente físico-sensorial que a menudo se disocian de forma sorprendente y reveladora en la práctica clínica. Hay un caso famoso, icónico y ampliamente citado publicado en el British Journal of Medicine donde un trabajador de la construcción sufrió un accidente laboral y, al ver un clavo de gran tamaño atravesando por completo su bota de seguridad de cuero reforzado, sintió de inmediato un dolor insoportable, agonizante e insuperable que le impedía realizar cualquier movimiento en cualquier dirección. Al llegar a la sala de emergencias del hospital y tras una sedación ligera necesaria para cortar la bota con herramientas especiales, los médicos se dieron cuenta con asombro de que el clavo se había introducido exactamente en el espacio interdigital entre dos de sus dedos y no había atravesado la piel en absoluto, ni siquiera había causado un rasguño superficial o un hematoma. La imagen visual del clavo atravesando su calzado le proporcionó la legítima, real y potente sensación fisiológica de estar experimentando el dolor agudo de un metal oxidado atravesando su pie. Su cerebro generó la experiencia del dolor basándose en la expectativa del daño, no en el daño real. Esto habla con una elocuencia científica innegable del poder de la modulación descendente o control top-down, que es la capacidad de las funciones cognitivas de nivel superior, las creencias y las expectativas para interpretar y generar activamente lo que experimentamos en la periferia de nuestro cuerpo. ¿Por qué dedicamos tiempo a hablar de dolor en un mes dedicado específicamente a la neuroplasticidad? Porque el sistema del dolor ofrece una serie de principios biológicos diferentes y fascinantes que podemos aprovechar para garantizar que, si alguna vez sufrimos una lesión, podamos comprender la diferencia real y funcional entre la lesión tisular física y la percepción consciente del dolor. Existen variaciones genéticas fascinantes y reveladoras, como la mutación del canal de sodio dependiente de voltaje 1.7, SCN9A, donde ciertos niños nacen con una insensibilidad congénita al dolor. Esta situación, que a primera vista parece una ventaja evolutiva o un superpoder, es en realidad una circunstancia terrible, desafortunada y peligrosa, ya que estos niños no suelen vivir mucho tiempo al carecer del sistema de alarma biológica esencial que evita lesiones graves, quemaduras o fracturas, que pasan desapercibidas. Por el contrario, existen personas con variaciones genéticas opuestas que las hacen patológicamente sensibles al más mínimo estímulo táctil. Contamos con mapas corporales detallados en el cerebro llamados homúnculos somatosensoriales de Penfield, donde el espacio cortical dedicado a cada parte del cuerpo no depende en absoluto del tamaño físico o volumétrico de la parte, sino exclusivamente de la densidad y especialización de sus receptores periféricos. Por esta razón anatómica, la punta del dedo, los labios o la lengua tienen una representación cerebral enorme, detallada y pixelada comparada con la representación mucho más pequeña y burda de la espalda, el muslo o el tronco. Esto se puede comprobar científicamente mediante la prueba de discriminación de 2 puntos.
Las áreas con receptores más densos son inherentemente más sensibles al dolor agudo y a la discriminación táctil, pero las áreas con baja sensibilidad inicial, como la zona lumbar, tienden a sanar mucho más lentamente tras una lesión traumática porque tienen una menor densidad de células efectoras que inician la cascada de respuesta de inflamación necesaria para la limpieza de detritos celulares. Es vital transmitir hoy con claridad que la inflamación aguda no es intrínsecamente mala o un enemigo que debemos aniquilar. La inflamación es la respuesta de reparación tisular fundamental y orquestada que ha permitido la supervivencia de nuestra especie. Lo realmente perjudicial es la inflamación descontrolada, sistémica, crónica o autoinmune que persiste cuando ya no es necesaria. Pensando en la relación dinámica entre los mapas periféricos y los centros de control, el fenómeno del dolor del miembro fantasma representa el ejemplo perfecto de una neuroplasticidad mal adaptada o aberrante. Las personas que han perdido un brazo, una pierna o un dedo a menudo sienten un dolor intenso, urente o de tipo calambre en el lugar exacto donde antes estaba el miembro amputado porque su representación en la corteza cerebral sigue intacta, activa y hambrienta de señales. Al dejar de recibir retroalimentación sensorial normal, las neuronas aumentan su ganancia eléctrica y su sensibilidad, interpretando el silencio como una señal de alarma de dolor. Mi colega en Stanford, el Dr. Ramachandran, desarrolló la ingeniosa caja de espejos para tratar este fenómeno. Al ver el reflejo visual de la extremidad sana moviéndose con fluidez en el lugar donde debería estar la ausente, el cerebro recibe una señal visual potente que engaña al sistema propioceptivo, remapea la representación cortical de forma instantánea y alivia el dolor fantasma de forma casi mágica. Esto demuestra de forma irrefutable que la neuroplasticidad no siempre requiere semanas de entrenamiento, sino que puede ser extremadamente rápida y estar impulsada únicamente por la percepción visual y la coherencia sensorial. También debemos profundizar en el papel crucial y a menudo olvidado de las células gliales, específicamente los astrocitos, que tienen una estructura en forma de estrella y actúan como puentes metabólicos que conectan las neuronas con los vasos sanguíneos y el sistema linfático especializado del cerebro. El sistema linfático es el mecanismo encargado de limpiar, mediante un flujo de líquido cefalorraquídeo, los desechos metabólicos y las proteínas tóxicas, como la beta-amiloide, del parénquima cerebral. Este sistema se activa con máxima fuerza durante el sueño de ondas lentas y se ve favorecido por actividades físicas de baja intensidad como el cardio o en zona 2 o caminatas suaves que promueven la pulsación arterial. Nuestra interpretación subjetiva y emocional de un evento es una herramienta de modulación descendente inmensamente poderosa. La adrenalina o epinefrina, por ejemplo, puede mitigar y suprimir la experiencia del dolor de forma temporal pero absoluta en situaciones de supervivencia o combate, permitiendo hazañas físicas que serían imposibles en estado de reposo. El efecto placebo y el efecto de creencia no son simples sugestiones psicológicas vacías o mentiras de la mente, son cambios reales, medibles y potentes en la liberación de opioides endógenos y dopamina en el cerebro. Un estudio pionero realizado en la Universidad de Stanford demostró fehacientemente que el simple acto de mirar la fotografía de un ser amado con el que se tiene una conexión profunda permite a las personas aumentar significativamente su umbral de tolerancia al dolor térmico provocado en un entorno de laboratorio. El sentimiento de amor actúa como un amortiguador neuroquímico descendente que bloquea la señal nociceptiva antes de que llegue a la conciencia plena. Por otro lado, la acupuntura y la electroacupuntura han dejado de ser consideradas exclusivamente medicina alternativa para convertirse en objeto de estudio riguroso en los mejores laboratorios de neurobiología del mundo. Funcionan activando de forma neuroanatómica precisa diversas vías nerviosas como el eje simpático espinal esplénico. Dependiendo de la técnica, la frecuencia de la corriente eléctrica y la zona exacta de estimulación, estas prácticas pueden provocar respuestas proinflamatorias controladas que son útiles para combatir infecciones bacterianas al liberar células inmunitarias desde el vaso, o respuestas antiinflamatorias potentes al liberar neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina que calman el dolor sistémico. Respecto a técnicas de respiración como la de Wim Hof o la respiración Tummo, sabemos que su mecanismo principal es la liberación masiva de adrenalina desde las glándulas suprarrenales, lo cual activa el sistema inmunitario para combatir amenazas externas mediante la liberación de leucocitos, aunque debe practicarse bajo un control estricto de la duración para evitar el agotamiento del sistema autónomo.
Para el manejo técnico y profesional de lesiones musculoesqueléticas y una recuperación acelerada de los tejidos, tras haber consultado con expertos en biomecánica y fisiología del movimiento como Kelly Starrett, establecemos una serie de principios innegociables para el éxito. Primero, asegurar al menos 8 horas de sueño profundo o inmovilidad absoluta para facilitar la depuración linfática y la síntesis de colágeno. Segundo, integrar al menos 10 minutos de caminata suave diaria para favorecer el retorno venoso y linfático, evitando la atrofia por desuso. Un error común y muy extendido en el deporte es el uso excesivo y crónico de hielo, protocolo RAS. La evidencia actual sugiere que el hielo a menudo actúa solo como un analgésico superficial que puede retrasar la curación profunda al causar vasoconstricción excesiva, sedimentación de fluidos y reducir la llegada de macrófagos que deben limpiar la zona. El calor, por el contrario, suele ser frecuentemente más beneficioso para mejorar la viscosidad de los tejidos conectivos, aumentar el flujo sanguíneo nutritivo y facilitar la fagocitosis de los restos celulares dañados. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, como el ibuprofeno, la aspirina o el paracetamol bloquean la síntesis de prostaglandinas, lo cual es útil para recuperar la funcionalidad diaria y reducir la fiebre, pero no siempre es la estrategia óptima para la reconstrucción estructural y mecánica de un tendón o un músculo lesionado. Sobre el plasma rico en plaquetas, PRP, y las tan mencionadas terapias con células madre, la ciencia actual de vanguardia recomienda una precaución extrema y un escepticismo saludable. No hay todavía evidencia sólida y reproducible de que las inyecciones comerciales de PRP tengan la concentración y pureza necesarias para regenerar cartílago de forma efectiva, y las aplicaciones mal reguladas de células madre han derivado en complicaciones clínicas graves como el crecimiento de tumores o la pérdida irreversible de visión, ya que las células madre requieren un entorno de señales moleculares y restricciones químicas extremadamente estricto para no diferenciarse de forma caótica o neoplásica. En conclusión, hoy hemos desglosado con profundidad la compleja y fascinante interacción entre la sensación táctil, la plasticidad neuronal, el manejo subjetivo del dolor y las estrategias de recuperación técnica. Es fundamental entender y asimilar que la neuroplasticidad en el sistema del dolor no ocurre únicamente en la corteza cerebral, sino que también se manifiesta con fuerza en la médula espinal mediante un proceso conocido como sensibilización central. Cuando un estímulo doloroso se vuelve crónico y persistente, las neuronas de las astas dorsales se vuelven demasiado eficientes en transmitir la señal de dolor, bajando drásticamente su umbral de activación y haciendo que incluso un roce suave sea interpretado como una agresión. Para revertir este proceso neuroplástico negativo, debemos emplear de forma sistemática herramientas de modulación descendente como la meditación de atención plena, el control rítmico de la respiración, el sueño reparador innegociable y la corrección biomecánica de los patrones de movimiento. El dolor físico y el estado emocional no son entidades separadas, sino que están conectados por una vía química de doble sentido. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y catecolaminas, sensibilizando los nociceptores periféricos y haciendo que el cuerpo perciba amenazas constantes donde no las hay. Entender con claridad que poseemos el poder biológico y la arquitectura necesaria para remapear nuestras representaciones internas mediante la visión dirigida, el tacto consciente, la exposición graduada y la regulación del sistema nervioso autónomo es el primer paso indispensable para dejar de ser víctimas pasivas de nuestras sensaciones y convertirnos en gestores activos, informados y soberanos de nuestra propia salud, recuperación y bienestar. La ciencia nos otorga hoy el mapa detallado de los circuitos, pero es responsabilidad y disciplina de cada individuo realizar el viaje diario de aplicar estas herramientas con rigor científico, constancia inquebrantable y una curiosidad insaciable. Cada pequeño ajuste en nuestros hábitos diarios de descanso, cada vaso de agua para la hidratación de las fascias y cada cambio en nuestra mentalidad frente al dolor contribuye a crear un entorno sistémico saludable que favorece la plasticidad positiva y la regeneración biológica de los tejidos que han sido dañados por el tiempo o el trauma. Sigamos explorando estos mecanismos con la profundidad que merecen, buscando siempre la verdad objetiva detrás de cada protocolo para alcanzar un rendimiento óptimo, una longevidad cerebral envidiable y una vida plena libre de limitaciones físicas innecesarias. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia en este extenso, denso y necesario análisis y, como siempre, gracias por su profundo, genuino e inquebrantable interés por la ciencia aplicada a la excelencia humana.
Debemos considerar seriamente que el sistema nervioso no es una estructura estática de cables de cobre, sino un órgano líquido, vibrante y plástico que se baña constantemente en un cóctel hormonal y neuroquímico que nosotros mismos influenciamos con cada pensamiento y cada decisión metabólica. La plasticidad sináptica de largo plazo depende críticamente de la síntesis de nuevas proteínas y de la activación de factores de transcripción como el CREB, y esa síntesis se ve potenciada o inhibida por un ambiente sistémico libre de inflamación crónica de bajo grado. Al cuidar de manera proactiva nuestra microbiota intestinal, estamos indirectamente cuidando nuestra respuesta neuronal al dolor, ya que el eje intestino-cerebro regula gran parte de la producción de serotonina y precursores de GABA, neurotransmisores clave en las vías descendentes que inhiben la señal del dolor en la médula espinal. Si nuestro intestino está inflamado por el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados o emulsionantes químicos, nuestra capacidad cerebral innata para apagar o modular el dolor se ve seriamente comprometida y degradada. Asimismo, la hidratación celular no es solo una cuestión estética o para los músculos, es fundamental para mantener la conductividad eléctrica y la integridad de las vainas de mielina que recubren nuestros nervios. Un nervio deshidratado es, por definición fisiológica, un nervio irritable y propenso a disparar señales erróneas. Al integrar el conocimiento avanzado de la física del flujo sanguíneo con la neuroanatomía de los mapas somatotópicos, empezamos a visualizar el cuerpo no como piezas sueltas, sino como una unidad integrada, holística y dinámica donde la cara, las manos y los pies actúan como los principales reguladores térmicos, sensoriales y autonómicos de todo el sistema. El uso consciente de la luz solar matutina para sincronizar los pulsos de cortisol y melatonina también prepara al sistema endocrino para una mejor gestión del estrés físico y químico durante el resto del día. En resumen, la salud no es un evento fortuito, sino una construcción técnica y deliberada basada en el respeto absoluto a los mecanismos biológicos, bioquímicos y físicos que hemos heredado a través de millones de años de evolución biológica. No existen soluciones mágicas ni atajos simplistas, sino protocolos fundamentados en la evidencia más sólida que, aplicados con disciplina y rigor, transforman radicalmente nuestra realidad biológica y nuestra experiencia de vida. Gracias por ser parte activa de este esfuerzo masivo de educación científica y por valorar la precisión, la profundidad y el detalle en la información sobre la salud del sistema nervioso.